Buenas, me presento. Soy el profesor especialista ingeniero Fernando Javier Arrayago, a cargo del curso de Tecnología de los Materiales. En este video que da inicio a la modalidad virtual de la asignatura, vamos a desarrollar los contenidos temáticos que abordaremos a lo largo de este curso. Sin dudas, la tecnología de los materiales está presente en los grandes proyectos de ingeniería. Si uno piensa en los grandes aprovechamientos hidroeléctricos, como puede ser la represa más grande del mundo que se ubica en el río Amarillo en China, o piensa en obras como las esclusas del Canal de Panamá, sigue pensando en obras de magnitudes como las obras de vía de comunicación en puentes y túneles, no deja de pensar tampoco en la tecnología de los materiales requerida para este tipo de proyectos. Y si seguimos abarcando otros tipos de proyectos que se realizan como las centrales nucleoeléctricas o termoeléctricas, como las torres de comunicaciones, como los puertos, aeropuertos y autopistas, uno no deja de seguir pensando, insisto en este concepto, en la importancia que tiene la tecnología de los materiales y el requerimiento de innovación que tiene esta tecnología. Tampoco podemos pensar o dejar de pensar en las grandes edificaciones como las grandes torres más altas del mundo, que para lograr esos 1000 metros como tiene la torre Kingdom Tower de Arabia Saudita, se ha requerido de determinados desarrollos tecnológicos de los materiales. En esta materia, para poder abordar los criterios y conocimientos requeridos, hemos definido los siguientes ejes temáticos de contenido. El primer eje temático son los fundamentos de los materiales visto desde la ciencia de los materiales. Sin duda, la ciencia de los materiales nos explica mucho de los comportamientos que después vamos a definir, comportamientos físicos, químicos y mecánicos de los materiales. Por otra parte, requerimos la caracterización y evaluación de los materiales, otro eje temático muy importante. También requerimos de tener criterios para seleccionar los materiales y, por último, conocer, tipificar y saber cómo se aplican las diferentes familias de los materiales. En conclusión, estos 5 ejes temáticos es lo que nos permite a nosotros tener un conocimiento de la tecnología de los materiales. Respecto al eje temático 1, fundamentos de los materiales, como dijimos, es un abordaje desde la ciencia de los materiales. La ciencia de los materiales exige conocer los niveles de estructura de los materiales. Esos niveles de estructura se van a relacionar y van a definir las propiedades físicos, químicas y mecánicas de los materiales. A su vez, el procesamiento de los materiales es lo que me va a permitir a mí obtener determinado tipo de estructuras que me van a definir las propiedades físico-químicas y mecánicas. Como conclusión, la ciencia de los materiales nos permite entender la relación que existe entre la estructura de los materiales, las propiedades de los materiales, el procesamiento de los materiales y la performance, que es lo que nosotros requerimos a los efectos de nuestros proyectos de ingeniería. En el eje temático 2, comportamiento de los materiales, vamos a definir el comportamiento físico que se relaciona a las propiedades físicas, algunas que ya han visto en la materia física, otras nuevas que vamos a consolidar en esta materia. Vamos a ver el comportamiento químico desde fenómenos como la oxidación y la corrosión de los materiales, así como la degradación que sufren en el medio ambiente. Y por último, el gran comportamiento que se agrega a esta altura de la carrera, que es el comportamiento mecánico, que es fundamental y que van a utilizar a lo largo, valga la redundancia, de toda su carrera de ingeniería civil. En el eje temático 3, en caracterización y evaluación de los materiales, vamos a entender la necesidad de la normalización, qué implica el proceso de normalización de los materiales y los ensayos destructivos y no destructivos que nos permiten caracterizar y evaluar también a los materiales. En el 4, que es selección de los materiales, vamos a definir criterios que nos van a permitir seleccionar entre las diferentes familias de materiales, definir criterios dentro de una familia de materiales de selección y por último,
ver la forma de criterio de selección de productos de un mismo material. Esta parte es muy importante porque esto se relaciona mucho después con la especificación que requieren los grandes proyectos de ingeniería o las obras que nosotros vemos a diario en el ámbito urbano. En el eje temático 5, tipificación y aplicación de los materiales, vamos a ver los materiales en sus características propias y propiedades específicas, obviamente en su aplicación. Vamos a definir materiales por origen, como son los metales, en la unidad temática 5, los cerámicos, en la unidad temática 6, los polímeros, en la unidad temática 7, los compuestos, en la unidad temática 8, y las maderas, que es el material que normalmente no encontramos en los libros de ciencia de los materiales, en la unidad temática 9. Por otra parte, vamos también a clasificar y a trabajar con los materiales en función de sus aplicaciones. Por ejemplo, los aglomerantes cálcicos que desarrollaremos en la unidad temática 10, cales, yesos, cementos, los aglomerantes bituminosos, que son los asfaltos, en la unidad temática 11, las pinturas y barnices, en la unidad temática 12, los adhesivos, pegamentos y selladores, en la unidad temática 13, los aislantes, en la unidad temática 14, y por último, una nueva unidad temática que se agrega este año, que es la unidad temática 15 de los geosintéticos, muy importantes en el desarrollo de la geotecnia, materia que van a tener en los próximos años. Llegando al final de este video y de esta presentación, es muy importante relacionar la tecnología de los materiales con otras materias o asignaturas de la carrera. Por ejemplo, con resistencia de los materiales. En el curso vamos a ver el comportamiento mecánico, vamos a definir tensiones y deformaciones, y eso se relaciona absolutamente con la resistencia de los materiales. Por otra parte, vamos a relacionar conceptos de tecnología de la construcción, que después ustedes van a continuar cuando cursen dicha materia. Vamos a hablar de material compuesto, no lo vamos a desarrollar porque se desarrolla en la materia de tecnología hormigón, pero sí vamos a hablar de los componentes y de características de este material compuesto que después ustedes verán en esta materia en tercer año de la carrera. Vamos a hablar de materiales que tienen importancia fundamental en las instalaciones, tanto en la conducción de aire y agua como en la aislación de las edificaciones. Vamos también a relacionar con conocimientos de comportamiento que después ustedes van a usar a la hora de diseñar las estructuras de hormigón. Vamos a hablar de materiales que son fundamentales para el desarrollo de obras viales en vías de comunicación de dos, como son los pavimentos rígidos, o sea, de hormigón, y los pavimentos flexibles de concreto asfáltico, y obviamente algunas técnicas de mejoramiento de suelos de base y subbase, con materiales que vemos en la materia, sobre todo los geosintéticos. Vamos a hablar también de materiales que tienen injerencia en la infraestructura de la ingeniería sanitaria. Como dijimos anteriormente, materiales como los geosintéticos de gran aporte tecnológico a la geotecnia o a la realización del mejoramiento de suelos, también aglomerantes cálcicos que se usan como las cales y los cementos para mejorar la calidad de los suelos. Ni hablar en construcciones metálicas de madera. Nosotros entendemos esos materiales, definimos productos y luego ustedes en esta materia diseñan en función de estos productos o características, comportamiento mecánico que tienen los mismos. En hidrología y obras hidráulicas, sin duda en obras hidráulicas se usan muchos de los materiales que nosotros definimos, ya aplicados tecnológicamente. Y en cimentaciones, donde también en cimentaciones se usan materiales que hemos visto a lo largo del curso. Conclusión, como verán, es una materia que tiene una fuerte relación con la carrera de ingeniería civil, sin duda forma conocimiento, criterios y conceptos que ustedes después desarrollarán a lo largo de la carrera. Bueno, con esto finalizamos esta primera presentación y video de la materia. Muchas gracias.